Amén. Los que estén bendecidos, prosperados y en victoria, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Permítame presentarme, mi nombre es Jonathan Rosales, soy oriundo de la ciudad de Barranquilla, pero hace muchos años que salimos de ahí de Barranquilla, estuvimos establecidos acá en Bogotá durante algunos años. Mis padres son pastores, se establecieron algunos años aquí en Bogotá, pastorearon la iglesia cristiana Adonai, y luego de algún tiempo, ¿verdad? Dios nos ha permitido estar en Venezuela. Ya tenemos algunos años largos en Venezuela, lugar donde actualmente Dios me ha permitido pastorear, también llevar a cabo una carrera secular como comunicador social, y estoy muy agradecido de Dios porque Dios nos ha permitido cosas extraordinarias, cosas que en nuestra humanidad quizá a veces vemos limitadas, pero Dios es un Dios de transformación, Dios es un Dios de cambios. Amén, iglesia. Así que Dios nos ha permitido estar unos días aquí en Bogotá. Vamos a estar alguna temporada acá en Bogotá. Tenemos que regresar, hay algunos compromisos en Venezuela, pero yo le agradezco infinitamente al Dios del cielo por esta oportunidad de estar en esta hermosa congregación, y a los pastores por tan noble invitación. Ahora quiero pedirle que usted por un instante mire al que está a su lado, mírelo, pero mírenle la cara, por favor, y dígale: tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Dígale otra vez: sonríe, que Cristo te ama. Yo quiero pedirle que por un instante se ponga, si puede, sobre sus pies. Ya va a estar bastante sentadito un largo tiempo, y vamos a entregarle este momento al Señor, adorándole, dándole gracias por su amor, por su infinita misericordia. Él es bueno y misericordioso. Y si puedes levantar tus manos. A veces pensamos que la adoración consiste en una melodía suave y calmada. No, la palabra adorar es la palabra hebrea yaré, y yaré es rendir el corazón, inclinarse delante de Dios en agradecimiento. ¿Cuántos pueden hoy levantar sus manos y darle gracias a Él, adorarle espontáneamente? Ahí donde estás, cerrar tus ojos y decirle: gracias, Padre, gracias por la oportunidad de estar en este lugar, gracias por la oportunidad que me permite, Señor, de estar en tu casa. Padre, yo hoy te presento este momento y quiero pedirte, Espíritu Santo, que tomes el control de mis palabras, de mis pensamientos. Señor, quiero ser dirigido por ti como un vaso de honra, un vaso de barro en tus manos quiero ser. Atamos todo pensamiento, toda distracción, todo aquello que nos haga, Señor, perturbar de tu voz. Declaramos libertad, Señor, en este momento, en este lugar, para adorarte. Libertad en tu presencia, libertad para levantar nuestras manos, libertad para ser libres de toda opresión, libertad para levantarnos en medio de toda turbación, libertad, Señor, para entender que tú estás haciendo cosas nuevas en nuestra vida, en nuestro corazón. Te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo me abandono en tus manos, Señor. Esta mañana declaro, Señor, una mañana, Señor, de adoración, una mañana de libertad, una mañana, Señor, donde nuestro espíritu se encuentra contigo, una mañana de sanidad, una mañana de restauración para las familias, Señor. Aquí está tu pueblo adorándote, Señor, elevando la adoración delante de ti, sabiendo que hoy harás cosas nuevas en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia. Bienvenido eres a este lugar. Te estábamos esperando, Señor. Estamos deseando, Señor, tu voz. Hemos venido a escuchar tu voz. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay una palabra que ha estado rondando en estos días en mi corazón y se encuentra en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 14. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 14, y cuando lo tenga puede decir amén bien fuerte, en señal de que ya se ubicó. ¿Ya lo encontraron, iglesia? Ok, permítame leer la palabra de Dios para todos ustedes de la siguiente manera, y dice así: Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este?
Y aquel hombre vino a prisa y le dio la nueva a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Digo pues a aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y aquel mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén y amén. Pueden sentarse los que permanecieron sobre sus pies. Damos gracias a Dios por su palabra. Mano derecha en alto todo el pueblo y diga conmigo: quiero la palabra. Yo no la escucho, diga: quiero la palabra. Diga: vine por la palabra. Diga: estoy en el mejor lugar del mundo, en el mejor tiempo del mundo. Yo no la estoy escuchando, diga: estoy en el mejor lugar del mundo, en el mejor tiempo del mundo. Diga: este es el lugar y el tiempo que Dios determinó para mi bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. He encontrado en la palabra de Dios lo que para mí pareciera ser la historia más triste, una de las historias más tristes en la palabra del Señor. La historia de un hombre que durante 40 años vivió diferentes facetas. Un hombre que tuvo la revelación en primera instancia. Un hombre que gozaba de un ministerio. Un hombre respetado. Un hombre con, si se puede decir, con un alto grado de responsabilidad espiritual y social. Estamos hablando de un hombre llamado Elí. Dice la palabra del Señor que Elí tenía un ministerio, era el sacerdote, el real sacerdote de Israel. Esto quiere decir que era quien llevaba la batuta, las directrices espirituales. Era el hombre de la revelación en el pueblo de Israel. Era el hombre que direccionaba al pueblo hacia el propósito de Dios. Pero los últimos años de Elí fueron años de decadencia espiritual. Fueron años de turbación interna. Fueron años de descuidos. En el capítulo 3 dice que Samuel ministraba la presencia de Dios delante de Elí. Servía al Señor el joven Samuel. Y Dios habló a Samuel antes de que la lámpara de Dios fuese apagada en el templo, en el tabernáculo. Había una lámpara que era apagada todas las noches, pero antes de que la lámpara fuese apagada, Dios habló a Samuel y le dio una profecía, le dio unas palabras para Elí y para su casa, y le habló, y la palabra que le daba era una palabra de juicio y de arrepentimiento. Pero Elí, sabiendo que Dios había hablado al joven Samuel, luego le pregunta: ¿qué habló Dios contigo? ¿Qué te dijo Dios? Y Samuel no quería contarle nada porque sabía que la palabra era muy fuerte. Hasta que la insistencia de Elí le hace a Samuel contar y declarar lo que Dios había contado, lo que Dios había hablado a su vida. Y le dice lo que iba a pasar si no se arrepentía él y sus hijos. Y las palabras de Elí fueron un síndrome de pasividad, disfrazada de confianza. Y le dice: bueno, Dios sabrá, hágase su voluntad. No hubo una actitud de humillación, una actitud de arrepentimiento en Elí y en su casa. Y los años continuaron hasta que un día ocurre algo. Un día el pueblo filisteo se levanta contra los hijos de Israel, contra la casa de Israel. Y por eso quiero titular este tema en esta mañana: equivocaciones costosas. Equivocaciones costosas. Diga conmigo: equivocaciones costosas. ¿Sabe? Una de las mayores responsabilidades que tenemos en este tiempo como pueblo de Dios es mantener lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Es preservar lo que Dios nos está dando.
Padres que me escuchan, su responsabilidad no es imponer el reino de Dios en su casa, no es imponer una ideología, una filosofía de vida religiosa a sus hijos. El reino de Dios no se impone, el reino de Dios se imparte. Y tenemos la responsabilidad, como nunca antes, de impartir a nuestros hijos lo que Dios nos está dando. Como resultado de ello, este servidor, desde muy pequeño recuerdo que en mi hogar, y esto lo cuento y me da un poco de risa, pero cuando mi padre solía salir a algunas actividades en el exterior, recuerdo que mi madre tenía la responsabilidad de quedarse. Somos 6 hermanos en la casa, íbamos en escalerita. Y recuerdo que cuando mi madre estaba orando en la cama, yo me la subía en la espalda y parecía que ella era el caballito y hacíamos juego con ella y ella no se molestaba, a veces se desesperaba, seguía orando. Pero aprendí de muy pequeño a ser impartido en el reino de Dios. Se me hizo una impartición del reino de Dios. ¿Cuántos están acá en esta mañana? Y es motivo de orgullo cuando uno ve que los hijos en esta sociedad se levantan con ese sentido de pertenencia por las cosas espirituales. Quiero hacer una pregunta a los padres que me escuchan esta mañana, porque sé que uno de los flagelos que en este tiempo encontramos es la descomposición moral que estamos viviendo en esta sociedad. Y la pregunta que quiero abordar y quiero soltarles en esta mañana es, ¿cuál asunto o qué sería la garantía de los padres en este tiempo? ¿Qué le garantiza a un padre que sus hijos estarán haciendo lo correcto cuando ellos no estén presentes? ¿Qué garantiza a los padres de que sus hijos hagan lo correcto cuando ellos no estén presentes? ¿Cuál es la salvedad? ¿Cuál es la garantía? Es una pregunta que pudiera sembrar duda muchas veces. Pero cuando el reino de Dios se está impartiendo, cuando el reino de Dios se está enseñando y se está disfrutando, entonces los padres tendrán confianza en lo que han impartido a sus hijos. ¿Está conmigo acá? Que cuando ellos no estén, sus hijos harán lo moralmente correcto. Pero quiero entrar en materia. Equivocaciones costosas. Toda decisión que tomemos en nuestra vida va a traer unas consecuencias, sea favorable o desfavorable. Todo lo que hagamos, indiferentemente de lo que sea, va a traer consecuencias en nuestro futuro. El pasado, alguien dijo que el pasado es historia. Hay gente lamentándose del pasado, por lo que no decidieron a tiempo, por las oportunidades que se le presentaron y no lograron conquistar. El pasado es historia. No viva con esa melancolía del pasado, porque mientras viva anclado al pasado está hipotecando su futuro. Y hay gente que vive así anclada al pasado. Entonces el pasado es historia. El futuro es incierto, no sabemos qué viene para el futuro, no sabemos qué será el día de mañana, pero el presente es un regalo maravilloso de Dios para que usted decida lo mejor para su vida, para que usted decida lo mejor para su familia. Por eso dijo en el presente, dijo Josué, mi casa y yo, hoy yo decido que mi casa y yo serviremos al Señor siempre, serviremos al Señor siempre. Es una decisión. En el presente tomamos decisiones que establecerán cómo será nuestro futuro. Decisiones trascendentales. ¿Está conmigo acá, iglesia? Pero como hoy quiero hablar de la generación, hay generación, yo digo que estamos viviendo una generación del facilismo, la generación de la efervescencia. Los resultados rápidos sin bases sostenibles y sustentables. A veces llegamos al Señor y esperamos que Dios resuelva nuestros problemas, las equivocaciones y los errores de años y años de errores. Esperamos que Dios en un instante, con un chasquido de dedos, resuelva nuestra situación. Y es por eso que mucha gente llega al Señor y parecieran como decepcionarse. No, yo me voy, Dios no me resolvió nada. Dios no hizo lo que yo necesitaba. Y entrar en el Señor no es entrar en un camino de ósmosis. No se trata del poder de la mente. Se trata de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Cuando empezamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, por amor. Una fe obediente por amor. Esclavitud por amor. Le voy a explicar.
En la antigüedad las madres en Israel grababan una tabla, en una tabla de madera, en una tablita de madera, en una forma curvada, representaban allí los 10 mandamientos, grababan los 10 mandamientos en esa tablita de madera. Y déjeme decirle, embadurnaban la tablita de madera con los 10 mandamientos, la embadurnaban en miel y luego la mojaban en leche y le daban a comer a los niños. Los niños crecían con una conciencia de que la ley de Dios era algo sabroso, algo que se deleitaba a uno en gran manera. Por eso la palabra establece que nos deleitaremos en los mandamientos del Señor. ¿Está conmigo acá? Los niños crecían con esta mentalidad. Agradar a Dios es rico. Por eso era un deleite para ellos. Pero estamos viviendo una generación de la efervescencia. Crecemos rápido como el Alcacercer. Crecemos rápido. Esperamos resultados rápidos y cuando viene alguna cosa nos desfallecemos. Nos bajamos. Perdemos fuerza, ímpetu. ¿Está conmigo acá? Hay algunos factores que generan equivocaciones costosas y de esto quiero hablar. Factores que generan equivocaciones costosas. Y quiero hablar, número 1, del orgullo. Orgullo. El orgullo, yo no he visto algo que genere tantas equivocaciones costosas como el orgullo. He conocido hogares que se han desintegrado por el orgullo. Esposos que no están dispuestos a reconocer que ellos se han equivocado porque son los meros machos de la casa. Porque son los hombres. Y aun sabiendo que los hombres tenemos una predisposición psicológica, mental hacia el orgullo, no quebrantamos esto en nuestra naturaleza por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia. Y he visto hogares cómo se han desfragmentado a raíz del orgullo. Cuando el orgullo nace en el corazón, dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, el orgullo. El orgullo es algo que está flagelando la sociedad entera. Hay gente que no acepta a Dios en su vida por orgullo. El orgullo es algo que sembró Satanás cuando nació el pecado en la humanidad, en el corazón de los hombres. El orgullo, porque el orgullo genera un sentido de independencia, un sentido de autosuficiencia, autosostenimiento, y pensamos que no necesitamos de los demás, y pensamos que no necesitamos de Dios por el orgullo. El orgullo es muy sutil. Si yo le pregunto a usted es una persona orgullosa, usted seguramente me dirá, no, yo no soy orgulloso. Pero usted seguramente dice, no, yo perdono, pero yo no olvido. ¿Le ha pasado ese dicho, esa frase célebre? ¿Verdad? Yo lo perdono, pero que no me hable más. Yo lo perdono, pero no va a volver a hacer lo mismo. Entonces no ha perdonado. No, ya yo perdoné eso hace mucho tiempo, pero lo que me hicieron todavía me da rabia. Entonces no ha perdonado. Porque el orgullo genera un perdón a medias, y si es un perdón a medias, entonces no es perdón. Porque perdón es la cancelación total de una deuda. ¿Está conmigo acá? ¿Cuántos están esta mañana aquí? Entonces el orgullo genera una caída. El orgullo genera una equivocación costosa. El orgullo de permitir la intervención de Dios en nuestra vida y permitir que los demás nos ayuden en la fe. Hay gente que está viviendo problemas espirituales, sentimentales, emocionales. Dice, ese es mi problema. Que nadie se meta en mi vida. Y estamos en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, y estamos viviendo como hermanos, pero no hay hermandad muchas veces. Le pregunto, ¿será que usted tiene confidencialidad con sus hermanos? ¿Será que oramos los unos por los otros, intercedemos, tu problema es el mío, tu carga es la mía? ¿Será que tenemos la disposición de decir, hermano, me está pasando esto? A veces con los pastores, hay gente que le cuesta mucho ver a los pastores como esos padres espirituales. Yo puedo ser pastor, pero cuando llego a mi casa yo no soy pastor, yo soy un hijo. Y cuando llego con problemas a la casa, con cualquier inquietud, cualquier cosa, llego como hijo. Cuando voy a consultar como padre, como hijo a mis padres, le consulto como hijo. Me tengo que quitar el vestido, el traje, dejarlo en un lugar y hablar en un lenguaje de hijo.
Hay gente que llega al Señor y quieren impresionar a Dios con sus palabras. Un hombre muy elocuente que conocí en alguna iglesia, y a mí me impresionó cómo el hombre oraba, porque parecía que quería que todo el mundo escuchara cómo oraba de bonito. Y oraba de esta manera: oh Padre sempiterno que habitas en las alturas inmarcesibles, en el júbilo inmortal. Y entonces yo me quedaba así como, wow, qué tremendo. Pero ¿será que con Dios podemos impresionar a Dios con algo? ¿Podemos impresionar a Dios con nuestra capacidad intelectual, con nuestra inteligencia? A Dios le gusta que seamos sinceros. Señor, sabes, me está pasando esto. Señor, necesito esto. Señor, esto, aquello. Con un sentido y un lenguaje muy sencillo, porque Él es Padre. ¿Cuántos son hijos en este lugar? Quiero avanzar. El orgullo está ligado con la autosuficiencia. Diga conmigo, autosuficiencia. Porque el orgullo genera ese sentido de independencia. Yo puedo solo. Yo lo puedo resolver. Tienes un problema espiritual, le has fallado a Dios, tranquilo. El enemigo te dice, tranquilo, resuélvelo solo. Cuando lo resuelvas, entonces todo está bien. No le cuentes a nadie que tienes esa lucha. No le cuentes a nadie que está pasando eso. Tú lo puedes resolver, tranquilo. Y el orgullo causa el sentido de independencia y la autosuficiencia. ¿Está conmigo acá? La autosuficiencia nos desliga de la responsabilidad espiritual que tenemos de mantener lo que Dios nos ha dado. Porque hay una ley espiritual y es la ley del uno. Diga conmigo, uno. Levanta el dedo acá y diga, uno. Eso es una ley espiritual. El Señor dijo que ellos, padres, sean como tú y yo somos, que ellos también sean uno. Porque cuando caminamos con la ley del uno espiritualmente, estamos generando un muro impenetrable. Pero cuando el enemigo nos tiene divididos, dispersos, entonces se rompe la ley de la regla de la manada. La regla de la manada dice que la unión hace la fuerza. El enemigo quiere fragmentar, dividir. Hay un dicho de algunos escritores célebres, y el enemigo lo usa para sí, y es: divide y vencerás. Es una regla dentro de las sofisticadas guerras. La planeación de guerra, en toda guerra se determina este dicho: divide y vencerás. Hay que esparcir, hay que dividir. ¿Está conmigo acá? Entonces el enemigo ha estado dividiendo. Y eso fue lo que hizo en el pueblo de Israel en el tiempo de Elí. Una división de pensamientos. Cada cual quería pensar lo suyo, aportar lo suyo, generar sus propios ideales, sus propias ideas. El pueblo de Dios estaba dividido, tenía un conflicto, estaba un pueblo enemigo rondándoles, acechándoles. Y mientras más se acercaba el pueblo, más división de pensamientos había. Déjeme decirle que otro de los factores que genera equivocaciones costosas es la pérdida de la visión espiritual. La pérdida de la visión espiritual. La Biblia dice que en el tiempo en que Elí, dice que Dios habló a Samuel, cuando los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y en aquel tiempo no había visión con frecuencia. El pueblo de Israel dejó de gozar la revelación de Dios. El pueblo que gozaba del cara a cara con Dios, el pueblo que siempre tuvo un hombre de directrices espirituales, un hombre que estaba en modo directo con Dios, un hombre que oía la voz de Dios. En este entonces, de unos años, los últimos años de Elí empezó a oscurecerse su visión, no podía ver tanto físicamente como espiritualmente, ya Dios no hablaba con él, algo estaba pasando. Elí presentaba todos los años el sacrificio, la ofrenda para Dios, la expiación de los pecados. El pueblo de Israel mantenía la liturgia religiosa. Sí, todos los días hacían lo que tenían que hacer, se levantaban. Elí hacía lo mismo. Era un hombre que gozaba de un pasado, estaba anclado al pasado. Dios me usó, Dios me revelaba, Dios me hablaba. Ahora estoy viendo de los vestigios, de los escombros del pasado, de los escombros de las generaciones pasadas. Ahora ya no hay pasión, ahora ya no hay deleite, ahora ya no hay amor puro, ahora solamente queda la liturgia, el compromiso religioso. Eso era lo que estaba viviendo Elí. Ya no había visión, ya no había revelación. Dios no se manifestaba al pueblo de Israel. Ya Dios como que se había desligado un poco. Ya Dios se había apartado
apartado un poco del pueblo de Israel a causa de la desobediencia, del orgullo del pueblo, del pecado de Israel. Dios se había apartado un poco porque ya no podía estar tan cerca ni siquiera de Elí, porque era el hombre, la cabeza espiritual de Israel. Ya Elí era un hombre que se había convertido en un lastre y no tenía revelación para Israel. La falta de visión espiritual fragmenta al pueblo de Israel, porque el hombre de la visión, el hombre de la revelación ya no la tenía. ¿Está conmigo acá? El hombre de la revelación ya no tenía revelación. El hombre de la visión ya no tenía visión. Y así hay mucho pueblo en este tiempo que mantienen una liturgia, pero la voz de Dios se ha apagado en el corazón y en el espíritu. Hay compromiso moral, pero ha cesado el compromiso espiritual. ¿Está conmigo acá, iglesia? ¿Está conmigo acá? Esta palabra es para aquellos que sienten que la lámpara se está apagando. Esta palabra es para aquellos que dicen, me temo que si no tomo una decisión hoy, la lámpara se va a terminar de apagar. Esta palabra es para aquellos que han decidido escuchar la voz de Dios antes de equivocarse en algo que puede ser muy costoso para usted. Esta palabra es para aquellos que están esperando la voz de Dios para ver si emprenden aquello en lo cual están pidiendo dirección al Señor. Esta palabra es para aquellos que se han estado enamorando y sienten en su espíritu que eso es algo equivocado, que no viene de Dios. Esta palabra es para despertarte. Esta palabra es para animarte a escuchar, a continuar en la revelación de la voz de Dios para tu vida, porque hay un propósito que Dios tiene contigo y su propósito no se ha apartado de ti. Su llamado, el llamado que te hizo desde antes de que naciera, ese ha permanecido contigo todos los días. Dios está enderezando calzadas, Dios está haciendo cosas nuevas, Él te está incursionando, te está llevando, te está introduciendo a un tiempo de transformación, a un tiempo de cambio para escuchar su voz, para que la voz de Él sea clara en tu vida, a fin de que hagas lo correcto. Cuando hagas lo correcto, entonces todo lo que emprendas, dice la palabra, te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien, iglesia. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y al pueblo de Israel le quedó la liturgia. Nace la independencia, se pierde la visión espiritual. Yo quisiera explicar esto de una manera más gráfica. ¿Quién me colabora y que traiga su silla? ¿Algún hermano? No se peleen, solo uno, no todos a la vez, por favor. Oiga, pero qué dinamismo tan tremendo. Eso. Encontramos un voluntario. Voy a explicar este asunto de la pérdida de la visión espiritual. ¿Su nombre es mi hermano? Nelson. Vamos a pensar que mi hermano Nelson es un león, ¿ok? Él es un león. Ok. No sé si ha visto usted en caricaturas, ha visto en programas de televisión, en Discovery Channel, estoy haciendo comercial, pero me gusta ver cómo estos domadores de circo dominan una fiera, un león, y lo hacen con dos elementos, un látigo y un banquito. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Ha visto? Entonces más o menos hacen algo como esto. Y los leones son muy fieros y los leones más o menos hacen... No, eso está extraño eso. ¿Cómo hacen los leones? No, es que no soy bilingüe. No, los leones... No, ¿cómo es fiero? Algo así, ¿verdad? Entonces, el domador toma el banquito y el león hace... Pero el león no me mira a mí, el león mira el banquito. Y mientras el domador esté haciendo ese movimiento, está rompiendo la visión del animal, porque el león es un animal de caza, de presa, ¿verdad? El león puede ver una manada de cebras, pero donde fije la visión en una sola, divide a la manada y ve un solo animal. Y se lanza sobre ese animal. Entonces, el domador del león tiene que... Pero qué león tan flojo, ¿verdad? El domador del león y el león está haciendo... No, ese león no sirve. Parece un gato. Muchas gracias, mi hermano Nelson. Ok.
El domador del león lo que tiene que encargarse durante el tiempo de presentación es de romper la visión del animal, porque el animal, si lo ve a él, lo está viendo como un pollo asado. Entonces tiene que romper la visión del león a través de algo que lo distraiga, un factor de distracción, para romper la visión del animal. ¿Está conmigo acá? Ahora, usted es un león. El enemigo ha estado detrás de un banquito durante mucho tiempo, estorbándole la visión espiritual a usted, haciéndole ver un problema y no lo que está detrás del problema. Usted ve que el problema es su esposo y no lo que está detrás de su esposo. Usted ve el problema que es con sus hijos y no lo que está influenciando a sus hijos. ¿Está conmigo acá? Usted ve que el jefe se está metiendo con usted no sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Cuando perdemos la visión espiritual, cuando hay factores de distracción, dejamos de ver, de percibir en nuestro espíritu la realidad absoluta de las cosas. Y todo lo vemos dentro del plano relativo. Relativo. Entonces, en tus finanzas, de pronto ves que hay escasez. Abres la nevera y es una nevera gomela. ¿Usted sabe cuál es la nevera gomela? Nada que ver. Y no hay nada y usted dice, ¿qué está pasando? No hay nada y usted se turba. Esa realidad es relativa. ¿Por qué? Porque las palabras, mire, escúcheme, hay tres absolutos en el universo: la palabra de Dios, la persona de Dios y el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Lo que estoy viendo es relativo, hay algo absoluto. ¿Está conmigo acá? Tú ves que tus hijos están saliendo de tus manos, que no tienes el control y te desesperas y sientes que eso es absoluto. No es algo absoluto, eso es momentáneo, eso es relativo. La palabra dice que Él hará volver el amor de los hijos hacia los padres. Eso es palabra de Dios, eso es palabra absoluta, eso es palabra que no pasa, que no termina. Tú te sientes enfermo, te dijo el médico algo, te dieron un parte, te dieron alguna mala noticia, durante años has estado achacado con la misma cosa. Eso es relativo. Tu enfermedad, tu padecimiento físico es relativo. La palabra de Dios es absoluta. Él dice: yo soy tu sanador, yo soy medicina a tus huesos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted lo cree esta mañana? ¿Usted lo cree? La palabra de Dios es absoluta. Pero cuando perdemos la visión espiritual, dejamos de contemplar lo absoluto de Dios. Porque el enemigo nos distrae a través de mentiras, sutilezas, para romper nuestra visión espiritual. ¿Está conmigo acá? El orgullo genera todas estas cosas. Pero escúchenme, la falta de carácter ocasiona equivocaciones costosas. Falta de carácter. Diga conmigo: falta de carácter. Elí era un hombre con ministerio, pero sin carácter. Sansón era un hombre con ministerio, con gracia, con poder, ungido desde el vientre, pero sin carácter. Cuando hay falta de carácter en una persona, la falta de carácter descubre lo que está en el corazón de las personas, la debilidad de las personas. ¿Está conmigo acá? Pone en evidencia la falta de carácter tu naturaleza. ¿Cuán apegado estás a Dios o cuán apegado estás al mundo y a su carne? La falta de carácter descubre lo que estamos viviendo. El carácter se revela cuando se está bajo presión. El carácter se revela, vuelvo a decirlo, cuando se está bajo presión. Cuando tú estás viviendo situaciones que presionan para decidir, tomar una decisión, el carácter se revela. ¿Qué carácter tienes? ¿El carácter de Cristo o qué carácter? El carácter no es lo que Dios forma en mí. El carácter es lo que yo formo en Dios a través de mi deseo y mi voluntad. Porque si yo no deseo ser formado en el Señor, en esas áreas de mi vida, entonces el Señor es un caballero y va a decir: bueno, está bien,
no tengo acceso allí. Hay gente, imagínense una construcción, una obra, un edificio hermoso, las paredes de la parte de afuera todas son en mármol, vidrios, cristales por todos lados, pero hay un baño, hay una cinta, un espacio que está reservado, tiene una cinta amarilla y ese espacio no ha sido terminado. Es un área de la construcción que está en deterioro. Y ese letrero dice, prohibido pasar. Hay corazones en muchas personas que han estado así. Muy bonito, hay áreas hermosas, gente que se ve muy bien capacitada, muy elocuentes, muy bien versados, inteligentes, conocimiento de la palabra, pero hay un espacio en el corazón que tiene acceso restringido a Dios. No le han permitido entrar a esa área de sus vidas. Prohibido pasar. Señor, todo está bien, pero esa área todavía no la he podido solucionar. Permíteme, dame un tiempo. Falta de carácter. Falta de carácter. ¿Sabe cuando se está bajo presión social? Cuando la gente espera que tú tomes una decisión y la gente espera que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. La sociedad genera una presión para ver cómo decidimos nosotros los hijos de Dios. No se trata de quién eres tú aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia pueden saber que tú eres un hermano en la fe y te recibe. Qué hermano, qué bendición, es un amor de persona. Se trata de quién eres allá afuera, la gente que no conoce que tú estás en ese lugar. ¿Está conmigo acá? Diga conmigo, carácter. El carácter te mantiene los pies sobre la tierra cuando el orgullo quiera llevarte a las nubes. El carácter te dice de dónde tú has salido, de dónde vienes. El carácter genera agradecimiento a Dios. Carácter. Hay mucha gente en este tiempo que son víctimas de la falta de carácter. No han permitido que Dios forme el carácter en sus vidas. Se han permitido licencia para muchas cosas. Ay, Señor, hay gente que yo conozco que duran un mes en la iglesia, se apartan 3 meses, vuelven otra vez y ahí están. Dios quiere que nuestro carácter sea forjado para que tú seas inamovible del camino de la rectitud, de la salvación. ¿Está conmigo acá? Por eso, Pablo, diciendo acerca del carácter, dijo, estoy seguro. He pasado por tantas cosas, he sido puesto bajo presiones absolutas. Y estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada me podrá apartar del amor de Dios. Cuando usted llega a un nivel de convencimiento de esta realidad, es porque usted ha sido forjado en el carácter. ¿Está conmigo acá? He conocido gente maravillosa con un llamado ministerial tremendo, con una gracia de Dios. Y vuelvo a esos lugares donde conocí a aquellas personas y pregunto por esas personas, ¿cómo está aquel muchacho? No, ya no está en la iglesia. Ah, ¿se cambió de iglesia? No, ya no es cristiano. ¿No es cristiano? ¿Y por qué? No, es que le pasó algo terrible. ¿Qué le pasó? Lo dejó la novia. ¡Wow! Y se fue entonces al mundo porque lo dejó la novia. Falta de carácter, ¿sabe? La presión descubre lo que está en el corazón. El carácter es puesto a prueba bajo presión. ¿Ok? Avanzamos con 2 puntos más. Escúchame. Otro factor que genera equivocaciones costosas es el abandono de la presencia de Dios. Dejar la presencia de Dios a un lado. Dejar de buscar a Dios en tu vida genera equivocaciones muy costosas. Cuando no tenemos comunión con Dios, se pierde el discernimiento. Discernimiento. ¿Sabe mucha gente que no discierne entre lo bueno y lo malo? Dice la palabra que en este tiempo hay generaciones que no disciernen entre lo bueno y lo malo. Hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Porque se perdió el discernimiento. Y se perdió el discernimiento porque se abandonó la presencia de Dios. Hay gente que le cuesta mucho adorar al Señor, levantar sus manos. ¿Hace cuánto no derramamos lágrimas en adoración para Dios? ¿Hace cuánto no nos acordamos
Cuando estábamos empezando, eso era un deleite y orabas y querías seguir orando y te metías en tu casa y te metías en el cuarto y seguías orando, devorabas la palabra noches enteras, querías devorarte los libros espirituales, querías estar siempre, eras el primero en llegar a la iglesia, eras el último en abandonarla, eras una persona que estaba ahí, siempre levantaba las manos para todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cuántos quieren evangelizar? Eras el primero en levantar las manos, estabas apasionado por la presencia del Señor, porque estabas deleitándote cada día en Él. Pero cuando se deja la presencia de Dios a un lado, entonces lo que le pedimos al Señor, llegando al Señor, Señor, dame un buen empleo, un empleo excelente. Luego el empleo se convierte en una esclavitud, porque ya no tienes tiempo para buscar a Dios, porque te justificas en ello y dices, no me da tiempo de ir a la iglesia, no es que no puedo diezmar este mes porque tengo muchos compromisos, voy a prestarle los diezmos al Señor y se los repongo el próximo que viene. Y estamos en ese tipo de cosas porque hemos perdido tiempo con el Señor, porque hemos abandonado la presencia del Señor. ¿Está conmigo acá? Presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te mantiene ahí en el piso. Los cristianos no crecemos como las palmeras. Los cristianos no crecemos, los hijos de Dios no crecemos como los árboles de mango. Los hijos de Dios crecemos como las patillas, como los melones en el piso. Mientras más cerca estás del piso, mientras más cerca estás, mientras más rendido estás, mientras más estás menguando, dice el apóstol Pablo, más grande es el Señor. ¿Está conmigo acá? Que no quede nada de ti, nada. Todo orgullo y toda altivez lo llevamos allá cautivo a la cruz, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Está conmigo acá, iglesia? La pérdida de la fe, cuando se pierde comunión con Dios, vas cediendo terreno espiritual, dejas de tener discernimiento, ahora dejas de tener fe. Ya los milagros para ti se te hacen difícil. ¿Cuántos creen que Dios te va a sanar? Amén, amén, amén. Pero solo sale de aquí, de la boca hacia afuera, porque no lo creemos. Los milagros son posibles cuando creemos que es fácil. ¿Está conmigo acá? Los milagros ocurren cuando creemos que Dios lo va a hacer. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná. Y emuná no es aceptación intelectual de una verdad. Para nosotros los occidentales, la fe es la aceptación intelectual de una verdad. Para los judíos, emuná son acciones continuas que representan confianza hacia el Eterno. Acciones. Por ejemplo, ¿cuántos creen que si tuviéramos fe como un granito de mostaza le pudiéramos decir a una montaña que se mueva de un lugar a otro? ¿Sí lo cree? Ahora yo quiero que usted, por la fe, ordene a ese púlpito que se mueva. Vamos. ¿Sí cree que se puede mover el púlpito? ¿Sí cree que se puede mover? Bueno, dígale que se mueva. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? ¿Me falta fe? ¿Quién tiene mucha fe que se puede mover el púlpito? A ver, ¿quién tiene mucha fe? Bueno, alguien que tenga mucha fe y haga que ese púlpito se mueva. Haga que se mueva. Diga otra vez, púlpito, muévete en el nombre de Jesús. Usted lo está diciendo, pero no lo está creyendo. ¿Usted cree que se puede mover? Alguien que haga que ese púlpito se mueva. Estoy invitando a alguien. Alguien que haga que ese púlpito se mueva. ¿Quién cree que se puede mover? Pero nadie hace que se mueva. Todos están ahí sentadotes. Alguien que desafíe la fe y haga que ese púlpito se mueva. Se movió. Ella hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque la fe no es intelectualismo barato. La fe no es soltar las cosas y decir, yo lo creo, sí. La fe sin obras es muerta, no sirve. Usted puede tener mucha fe, pero si no hace nada que demuestre que tiene fe, entonces no sirve. Yo tengo fe. La fe no es ósmosis, no es creer algo y resultar algo, no.
Yo creo que Dios es mi proveedor, voy a emprender grandes cosas. Yo creo que Dios me va a ensanchar, voy a hacer esta idea que le ha puesto en mi cabeza de ensanchamiento, esa empresa que he estado soñando. Voy a empezar pequeño, pero voy a resultar muy grande, porque aunque mi comienzo sea pequeño, mi postrer estado dice la palabra que será muy grande. ¿Está conmigo acá? Entonces, toda acción tiene una reacción. La fe accionada tiene una reacción espiritual que se manifiesta en lo físico. ¿Está conmigo acá? No, usted no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando uno tiene fe en lo que dice la palabra del Señor, yo actúo bajo lo que dice la palabra de Dios. Escúcheme, cuando yo actúo bajo lo que dice la palabra de Dios, ahí ocurre en el mundo espiritual una asistencia divina en la palabra de Dios, porque Dios dice, ese hijo mío está haciendo lo que dice mi palabra, ya yo lo decreté, ya yo lo dije, ahora si él lo hace, yo lo voy a asistir, y el resultado será esto. ¿Está conmigo acá? Por eso hay gente que le falla la fe. Ustedes piden, pero piden mal, por eso no tienen nada, dice el Señor, porque no saben pedir. Y si piden, piden sin fe. ¿Está conmigo? Cambie su manera de orar, cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Por eso Pablo dice, transformen el espíritu de su mente, su entendimiento, su manera de pensar, cámbienla. ¿Está conmigo? Dile que está a tu lado, ¿tú eres vino viejo o vino nuevo? La mentalidad, vino nuevo, mentalidad de reino, ensanchamiento. Este lugar, esta congregación, restauración, tú eres y harás honores a tu nombre. Muchos vendrán a este lugar a ser restaurados, ministerios. Dios va a traer un ensanchamiento en este lugar, desmedido. Harán muchas reuniones, este templo lo tienen que aprovechar porque se va a llenar hasta los topes, iglesia. ¿Usted cree que lo va a llenar? ¿Usted cree que el Señor lo va a llenar? No aplauda todavía, escúcheme. Fe sin obras es, Padre, trae las almas, Señor. Trae las almas, vaya a buscarlas. ¿Está conmigo acá? ¿Usted qué cree que esto se lo va a dejar a los pastores? No. Esto es un equipo de trabajo. Ellos reciben la revelación, la imparten al pueblo, la ejecutamos todos. ¿Está conmigo acá, iglesia? Entonces el enemigo usa una estrategia. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Por eso usted tiene que orar mucho por sus pastores. Porque el enemigo sabe que si atenta contra ellos, el pueblo es disperso. Se pierde la visión espiritual. ¿Está conmigo? ¿Y dónde atacó Satanás al pueblo de Israel desde el comienzo? En la familia sacerdotal, en la familia de Elí. Pero Elí tenía un problema de moral. Su casa, escúcheme. Y aquí viene todo. Deseo terminar con esto. Elí nunca estorbó a sus hijos. Los hijos de Elí sustraían los diezmos, las ofrendas, los tomaban para sí. Se acostaban con las mujeres en el templo. Y Dios miraba todo esto y decía, ¿qué está haciendo Elí por sus hijos? Nunca los estorbó porque él siempre estaba metido, porque siempre tenía que hacer algo, porque siempre estaba ocupado. Y no quiero decir con esto que venir a la iglesia y servir al Señor no sea importante. Pero hay una institución que usted es sacerdote de su propio hogar. Padres que me están escuchando, usted es sacerdote en su casa y usted le da cuenta a Dios por su hogar y por sus hijos. El día de mañana Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Nunca los estorbaste. La libertad de expresión que tenemos en este tiempo, padres que sucumben ante ello, han perdido la autoridad, la hombría espiritual al interior de los hogares, donde no se sabe quién manda, si los hijos o los padres, porque hay padres que ya temen, se atemorizan de hablar con los hijos. ¿Me haces el favor? ¿Me haces el favor qué? No, nada, yo nada más decía. Padres que ya no tienen la consistencia de carácter para estorbar a sus hijos. El día de mañana Dios te lo va a reclamar. Te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? Los hijos que te di. Porque la responsabilidad de un padre, la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos. Aljaba es el depositario de las flechas. Un arquero no disparaba la flecha sin tener un rumbo, un propósito, un destino.
tenía un blanco. El arquero apuntaba un blanco y direccionaba la flecha hacia ese blanco. Su propósito era dar en el blanco, en el destino. Los hijos, escúchame bien, es una revelación para los padres. Antes de que tú seas padre y cuando ya eres padre, tu propósito en Dios es direccionar a tus hijos hacia el destino que Dios ha preparado para ellos. Tienes que con anticipación, con antelación, tienes que visionar qué tiene Dios para tus hijos, de quiénes se deben enamorar, cuál es la persona y qué es lo que Dios tiene para ellos, cuál es el ministerio, a qué Dios les llamó. Tienes que ser un desarrollador de las virtudes que Dios puso en tus hijos. ¿Está conmigo acá? Porque si tú no los estorbas a tiempos, cuenta te pide Dios a ti. Termino con esto. Elí disfraza la fe o la pasividad, la disfraza de fe. Finalmente el pueblo de Israel va a la batalla con los filisteos y 3,000 hombres fueron heridos. Pero luego a alguien se le ocurre la tonta idea, la descabellada idea, le dice a Elí, mira, los ancianos se reúnen, hacen una asamblea. Elí, se nos ha ocurrido una magnífica idea. Vamos a llevarnos el arca del pacto allá al campamento, delante de nosotros, para que Dios vaya con nosotros y esa gente se extermine por completo. Elí de pronto dijo, pensaría que no fue buena idea, que no era buena idea, pero finalmente no tuvo carácter, no tuvo visión, no tuvo nada de lo que hemos hablado. Hasta que dice, bueno, está bien. Pregunta, ¿quién era el hombre que tenía acceso al arca del pacto de Dios? Y Elí admite este hecho. Y quiero decir que ya la presencia de Dios no estaba allí en esa arca, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero eso tenía un significado para el pueblo de Israel. El pueblo había perdido la visión espiritual. Atentaron contra Dios mismo. Y se llevan el arca en consentimiento con Elí. La sustraen, se la llevan. Elí dice, está bien, le dio permiso, pero luego se atemorizó y dijo, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Será que va a funcionar? ¿Será que no funcionará? Se llevaron el arca, él les dio permiso, él tenía acceso, era el hombre de la visión, era el hombre de la autoridad, el pueblo lo veía como tal, y finalmente dice la palabra que en esa batalla 30,000 hombres murieron. 30,000 hombres, de 3,000 hombres heridos, ahora murieron 30,000 y el arca de Dios fue tomada, fue hurtada. Dios lo mandó reprensión sobre los filisteos y tuvieron que devolver el arca porque era de Dios mismo. Pero los hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron. Y la muerte más trágica, la muerte más absurda y más triste que yo encuentro en la palabra de Dios, la muerte de un hombre de revelación que fue Elí. Sentado en una silla. ¿Cómo murió tu abuelo? No, se cayó a una silla y se murió. La historia no lo recordaría por sus logros. La historia lo recordaría por su muerte, la forma en que murió. Y ahí termina la historia de 40 años del ministerio de un hombre de revelación. Su historia pudo haber sido otra, su final pudo haber sido otro, pero la decisión no la tomó a tiempo. Dios te trajo a este lugar para que hoy te reivindique con Dios, para que hoy endereces tus pasos, para que hoy empieces a hacer lo correcto, para que hoy le digas al Señor, Señor, haz tu obra en mí. Señor, estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos en este lugar? Levántate de tu silla, de tu lugar. Cuando no tenemos la humildad para reconocer que necesitamos la intervención oportuna del Señor en nuestra vida, el orgullo dice, tranquilo, quédate ahí en tu silla. Oh, hombre, nadie sabe, eso es un pequeñito error que estás cometiendo, no pasa nada. Y el enemigo pareciera patrocinar tus faltas y tus equivocaciones porque él patrocina tu fracaso más que cualquier otra cosa. Dios no patrocina tu fracaso. Dios patrocina tu restauración. Él te trajo esta mañana para restaurarte, para decirte, yo estoy contigo.
Tu familia me pertenece, tus hijos son míos, entrégamelos. Entrégamelos. Evalúa tu posición en el hogar. Esta mañana es una mañana de autoevaluación. ¿Cómo es tu hogar? ¿Qué estás viviendo al interior de tu familia? ¿Qué estás haciendo que ha venido generando equivocaciones costosas? ¿Qué será? ¿Actúas mal cuando estás bajo presión? ¿Hieres a tu esposa con tus palabras? ¿Lastimas a tu esposo con tu actitud? ¿Perturbas la tranquilidad al interior de tu casa? ¿Qué estás haciendo que está generando una perturbación y lo que ocasiona que el reino de Dios no sea establecido? Porque el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Cuando hay esto en un hogar está el reino de Dios, cuando hay un orden en todas las cosas. Cuando la esposa pretende ser la cabeza, está alterando el reino de Dios en el hogar. Cuando los hijos que pretenden dominar a sus padres, chantajear a sus padres, están alterando el reino de Dios en su casa. Esta mañana vamos a rendirnos, a humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, te entrego mi hogar, te entrego mi familia. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por haberme permitido venir en esta mañana a este noble pueblo, Señor. Gracias porque hemos, Señor, entendido que más que palabras tú quieres, Señor, rendición. Que más, Señor, que idealismo religioso, Señor, tú quieres que nos humillemos. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde lo alto, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis oídos a la oración de mi pueblo en este lugar, si se hubieren arrepentido, dice el Señor. ¿De qué te tienes que arrepentir esta mañana? La palabra arrepentimiento en el hebreo es la palabra naham. Y naham quiere decir tomar el camino correcto si te estás equivocando. Si te estás equivocando en tu vida sentimental, toma el camino correcto. Si te estás equivocando como padre, has cometido errores como mujer, como esposa, toma el camino correcto. Si te sientes sin fuerzas esta mañana para hacer lo correcto, como Elí se sintió debilitado, ya era un hombre pesado. Quizá te sientes pesado espiritualmente esta mañana, que no tienes ganas ni levantar tus brazos. Sacúdete de esto y yo renuncio a toda pesadez en mi espíritu. Yo renuncio a toda pesadez espiritual. Yo renuncio a toda turbación. Yo vine a escuchar la voz de Dios. Yo vine a adorarle. Yo vine a rendirme, a postrarme delante de Él. Si te sientes ya viejo, como que ya nada te impresiona en la fe, ya has visto todo. No has visto nada aún, te dice el Señor. Es tiempo de desarrollar lo que Dios te ha dado. Levanta tus manos, pueblo, levanta tus manos. Señor, heme aquí, perdóname, Señor. Cada uno preséntale tu actitud al Señor, tus errores, tus equivocaciones. Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname, hoy quiero reivindicarme contigo. Señor, gracias por haber hablado a mi vida. Si te sientes sin fuerzas esta mañana, dile: Señor, aquí estoy con manos alzadas, vengo para adorarte. Señor, yo intercedo y te pido, Espíritu Santo de Dios, por este pueblo. Padre, hemos oído tu palabra. Hoy nos rendimos y nos postramos delante de ti. Espíritu Santo de Dios, danos la fuerza, Señor, para vivir en ti. Señor, que crucifiquemos toda actitud, Señor, de la carne, todo orgullo, toda altivez de espíritu, toda autosuficiencia, toda independencia. Señor, hoy queremos someternos a tu voluntad. Yo, Padre Celestial, estoy viendo en este pueblo, Padre, un pueblo con una actitud de ensanchamiento, un pueblo con un liderazgo, Señor, arrollador, un pueblo, Padre, con una motivación sostenible en el tiempo, un pueblo con un crecimiento sostenible y sustentable. Padre Celestial, completa tu obra en este lugar, Padre, haga honores, Señor, al nombre, Señor, que haga establecido, Señor. Padre Celestial, aquí, Señor, la restauración tuya se viva. Padre, empieza a restaurar la familia, Señor, empieza a restaurar los jóvenes, los hogares, Señor, empieza a restaurar,
Señor, Padre Celestial, cada cosa, Señor, en nuestra vida. Presento los empleos de los hermanos, Señor, sus empresas, Señor, sus negocios, lo que estén emprendiendo, pero más que nada la familia, Señor. Padre Celestial, ten misericordia, guarda, Señor, los hogares. Esta mañana, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia sobre nuestras vidas, tu presencia poderosa sobre nuestro hogar. Tu presencia, Señor, nos favorezca, Señor. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que ponga en ti paz. Que te ponga por cabeza y no por cola. Que en todo lo que emprendas te vaya bien. Que estés arriba solamente. Que Dios tenga el favor suyo sobre tu vida. Que Dios extienda su brazo de poder para bendecirte. Que Dios te guarde al entrar y al salir de tu casa. Que la bendición y la gracia de Dios te persiga siempre. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito seas tú al entrar de tu casa y al salir de ella. Bendito en todo lo que emprendieres y en todo lo que pusieres tus manos. En el nombre de Jesús. Desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. Bendiga al que está a su lado. Abrace a alguien y es una bendición.